you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. I believe that you're for me. I feel it in our energy. I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. Hey, you want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. Hola muchachos, ¿cómo estamos? ¿Han hecho su práctica? ¿Han podido resolver los ejercicios de las 2 guías? ¿Cómo les está yendo con eso? ¿Chicos? ¿O no están haciendo? ¿O en vano hago las guías? ¿Cómo, chicos? Sí, estoy haciendo, pero un poco me confundo, te diría, cuando me dan porcentajes. Y solo eso. Ya. ¿Eso en conversiones? No, ¿O en densidades? La última práctica que me han dado cuando era... sí, con densidades era así. Ya, en densidades. Ya. A ver, ¿qué preguntas más tienen, chicos? Tienen que, ya nos queda muy poco, ¿no? Para su examen. No sé cuándo es, el 10 de julio creo que empieza. Ya, así que nos queda muy poco. Entonces, bueno, hoy día vamos a tratar de avanzar más contenido. Ya hoy día vamos a entrar al segundo parcial. Lo del primero ya hemos visto, ¿no? Lo del segundo viene siendo netamente estado gaseoso. ¿Ya? Para eso, obviamente, tienen que saber el nombre de muchos compuestos inorgánicos, ¿ya? Los más esenciales, yo pienso. En ningún DISPE hasta el momento ha entrado, tal vez en los antiguos, que les ponían preguntas teóricas, pero en la mayoría no les ponen como nomenclatura como en el examen de los semestres regulares, ¿ya? O del prefacultativo. Entonces, por eso lo que nos queda hacer es estado gaseoso netamente. Por eso les he enviado 2 guías. Vamos a ver, les voy a compartir mi pantallita. Ok. Ya. Primero les he enviado, ¿no? Primero les he enviado este formulario, ¿ya? En donde está todo acerca del estado gaseoso. Se los voy explicando rapidito. Primero nos dice, el estado gaseoso, un poco de sus características. Acá estamos con manómetros, ¿ya? Luego les pongo las conversiones más importantes para las unidades de presión, sobre todo muchas veces, en muchos de los ejercicios vamos a ver que nos dan PSI, que una atmósfera equivale a 14,7 PSI, a ver, y en algún caso nos dan kilopascales. Ya lo vamos a ver si llegamos hasta ahí hoy. ¿Qué más? Los gases ideales, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a tomar en cuenta 2 cosas, presión atmosférica y la presión manométrica. La presión atmosférica depende del lugar, ¿verdad? Del lugar geográfico,
760 milímetros de mercurio a nivel del mar y 495 milímetros de mercurio acá en La Paz. Bueno, allá en La Paz. Presión manométrica. Es la presión que ejerce el gas en el sistema, ¿ya? Y la presión del gas, acá, ¿dónde está? Acá está, ¿no? La presión del gas va a ser igual a la presión manométrica, que se denomina por H, o a veces decimos altura manométrica. La altura manométrica muchas veces nosotros lo podemos calcular con un manómetro que tiene pueden ser dos líquidos distintos o puede ser un solo líquido, no interesa. Lo que vamos a nosotros a aplicar es la relación de presiones. Aún vamos a hacernos un nivel de referencia, ¿no? En el manómetro, a la misma altura, ponemos 2 puntitos. Y podemos decir que el punto A es igual al punto B, porque están en la misma línea, a la misma altura, ¿no? Y a partir de eso podemos calcular nosotros la altura manométrica respecto a qué condiciones nos da, ¿no? El ejercicio. Podemos hacer una conversión de líquidos, por ejemplo. Lo que nosotros conocemos es la presión en milímetros de mercurio, ¿ok? Así que, por ejemplo, podemos tener un líquido cualquiera, un líquido X, puede ser agua, puede ser aceite, puede ser cualquier líquido, ¿no? Y nos dan la altura también de ese líquido. Con esta fórmula podemos llevar nosotros, vean, densidad del líquido por la altura de ese líquido va a ser igual a la densidad del mercurio por la altura del mercurio. Lo que nosotros queremos calcular es la altura en milímetros de mercurio o la presión manométrica. Despejando esto, la densidad del mercurio viene a dividir y nos queda esta formulita, sabiendo que la densidad del mercurio es 13,6 gramos centímetro cúbico, ¿no? También tenemos manómetros inclinados, que lo único que tienen que aplicar es una relación trigonométrica. Siempre les van a dar la L, o la mayoría de las veces les van a dar L y el ángulo, ¿no? Así que podemos utilizar las relaciones trigonométricas que nos han enseñado en matemática. Y, por ejemplo, la relación entre, este sería el cateto opuesto, aquí está el ángulo, ¿verdad? Y esta sería la hipotenusa, perdón, y este sería el cateto opuesto, ¿no? Entonces, esa relación es el seno. El seno de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto H sobre la hipotenusa, ¿no? Tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa, el valor de L, y así podemos despejar H, que va a ser nuestra altura manométrica, ¿ya? Bueno, aquí ya nos facilitan directamente, o sea, despejando esta H, va a ser L por el seno del ángulo, ¿no? Y aquí ya está despejadito. ¿Listo? Ok. Bueno, básicamente es eso lo que tiene este formulario en cuanto a manómetros. Luego viene la ley de los gases ideales, en donde, vamos a borrar esto. En donde generalmente vamos a tomar en cuenta 2 estados, ¿no? Ya, vamos a tomar en cuenta un estado inicial y un estado final. Ahora, ¿puede haber más estados que estos? Claro que sí, pero siempre vamos a tomar en cuenta dos estados, digamos, el primero y el segundo, luego el segundo y el tercero, luego el tercero y el cuarto, y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de qué es lo que nos brinden en el ejercicio, ¿ya? Ahora, las leyes empíricas de los gases ideales solamente van a funcionar para los gases secos, ¿ya? Podemos tener la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Guy-Lussac. La ley de Boyle, en la que la temperatura es constante. Cuando nos digan que la temperatura es constante, es un proceso isotérmico. La ley de Charles, cuando la presión es constante.
¿no? Es un proceso isobárico. La ley de Gay-Lussac, en la que ahora el volumen es constante, es un proceso isocórico o isométrico, ¿no? Y son estas formulitas. Luego esta es la ecuación de estado de los gases ideales, pavo ratón, ¿sí? Pavo Naruto, o como ustedes quieran acordarse, es esto, ¿no? Presión por volumen es igual a número de moles por la constante universal de los gases ideales por la temperatura. ¿Ya? Sabiendo sabiendo tres de estos 4 variables serían, ¿no? La presión, el volumen, el número de moles y la temperatura son las variables. Sabiendo 3 de estas 4, podemos hallar la cuarta. Ahora, es esta la relación cuando nosotros tenemos densidades. ¿Qué más? Condiciones normales de los gases a una temperatura de 0 grados centígrados o 273 Kelvin, a una presión de una atmósfera, y un mol contiene 22,4 litros del mismo gas. ¿Qué más? Adición o extracción. Cuando adicionamos, el número de moles final va a ser el inicial más lo que añadimos. En extracción, el número de moles final va a ser el inicial menos lo que se extrae. Mezcla de gases. Podemos tener balance de materia en moles. El volumen en una mezcla de gases siempre va a ser igual al volumen del recipiente. Fracción molar respecto al número de moles. Respecto a las presiones, aplicando la ley de Dalton, ¿sí? La ley de Dalton nos dice que la presión total de un sistema va a ser la suma de sus presiones parciales, ¿no? Todos los gases tienen su propia presión y en una mezcla todas esas fuercitas van a influir. Es por eso que todas estas, véanlas como fuerzas, ¿no? Porque la presión no es nada más que la fuerza aplicada a un área. Entonces, todas estas fuerzas se van uniendo y así van formando la presión total. ¿Listo? La ley de Amagat, cuando la presión y la temperatura es constante, podemos hablar de volúmenes aditivos de los gases, ¿no? La fracción molar es igual a la fracción en volumen. Y esto nos va a sacar de muchos apuros y un ejercicio vamos a hacerlo aplicando esto, ¿ya? Peso molecular promedio es igual a esto es el peso molecular promedio por el número de moles totales, va a ser igual a la masa total, ¿no? Y esta es la formulita que nos va a sacar de muchos apuros. Peso molecular promedio va a ser igual a la fracción molar del primer componente por su peso molecular del primer componente. Ya tal vez esta M se confunde. Esto es peso molecular, y chicos, no es masa. Esto es fracción molar del componente 2 por peso molecular del componente 2, y así sucesivamente. Y por último, lo que vamos a tener es los gases húmedos. Cuando nosotros agarramos un sistema, por ejemplo, aquí tenemos un gas seco, lo vamos a hacer pasar por este tubito y lo hacemos burbujear por agua, dice, ¿no? Por vapor de agua. Entonces, al hacer burbujear, este gas seco arrastra unas cuantas moléculas de agua y se va a convertir gas húmedo, o sea, va a evaporar unas cuantas moléculas de agua. Se convierte en gas húmedo. Vamos a aplicar la ley de Dalton a este sistema, en donde la presión del gas húmedo va a ser la presión del gas seco más la presión del agua que se ha convertido en vapor. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que saber para gases húmedos? La humedad relativa, que no es nada más que la presión de vapor, ¿ya? La presión del vapor en el momento, en las condiciones que nos den, sobre la presión de vapor pura o presión de vapor asterisco puede estar, o presión de vapor con un circulito, ¿no? Esta presión de vapor se obtiene por tablas y siempre la mayoría de las veces va a ser datito, ¿ya? Porque lo obtenemos de tablitas. Para cada temperatura nosotros tenemos una presión de vapor, ¿ya? Eso, bueno, la mayoría de las veces nosotros lo vamos a tener como dato, por el 100%. ¿Qué más? Cuando la humedad relativa no nos den como dato o nos digan
saturado, ¿no? Nos pueden decir eso, un sistema saturado. Entonces vamos a asumir que la humedad relativa es del 100% y que la presión de vapor va a ser igual a la presión de vapor asterisco. ¿Qué más tenemos? La humedad relativa, que relaciona masitas, la masa de vapor sobre la masa del gas seco. ¿Listo? Ese es uno de los formularios que les pasé. Van a disculpar, está en mi WhatsApp. Y el otro formulario es este, para complementar el capítulo de estructura. Bueno, la segunda guía les mandé densidades, les mandé configuración electrónica más, ¿no? Antes se tomaba en cuenta este capítulo, ¿no? En estructura atómica, la ecuación de la velocidad y longitud de onda, frecuencia para los átomos, ¿ya? Pero en este prefa no se ha tomado en cuenta y en el anterior tampoco, así que solamente les pasé para que lo tengan. Les voy a enseñar cómo manejar. O sea, con que tengas el formulario ya es más que suficiente, porque luego aplicar la formulita y nada más. Y aquí está lo que sí tienen que saber, chicos, porque ha entrado, ¿no? Configuración electrónica, números cuánticos y ubicación de cualquier elemento en la tabla periódica. ¿Ya? Entonces eso también les he enviado. Ahora sí, les voy a explicar cómo funciona esta parte, ¿no? Del formulario. ¿Ya? Aquí hay una formulita que la usamos con frecuencia para esta parte. Aquí es la ecuación de la velocidad. C es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda. ¿Ya? Porque la luz viaja como movimiento ondulatorio. ¿Listo? A ver, denme un ratito. Quiero escribir. Ok, vámonos. Ahí está. ¿No? Para explicarles un poquito, la luz va viajando en movimiento ondulatorio. ¿Listo? Y para poder explicar con qué este es su comportamiento de la luz, entonces nosotros decimos que la velocidad de la luz va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda. ¿Listo? Y la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo, ¿ya? Y esto como es 1 sobre tiempo, entonces va a tener 1 sobre segundo, su unidad, o también se lo puede denominar hertz. ¿Ya? Nada más. ¿Qué más? Aquí, ¿no? La teoría cuántica nos indica que la energía necesaria para mover un mol de protones, un protón o lo que ustedes quieran, eso representa N, va a ser igual a la constante de Max Planck por la frecuencia. Nada más. Y aquí están los valores de las constantes, vean. Si N es número de fotones, un mol de fotones tiene esta cantidad. ¿Listo? Y dependiendo de que les pidan, funciona así. Y bueno, eso es lo que nos dan en este ejercicio. Vamos a usar ese formulario ya para esta parte a estas alturas del partido, chicos. Yo pienso que ustedes ya saben manejar configuración electrónica, ¿verdad? ¿Todos saben manejar configuración electrónica? ¿O no? ¿O es necesario recordar? ¿Mm? ¿Es necesario recordar o todos saben? Que sí. Bueno, pues, chicos, ¿por qué están tan callados? ¿Por qué están aburridos? O esta parte ya saben y no quieren pasar. ¿Mm? Ya. Ok.
Ya, bueno, para hacer cualquier, para la configuración electrónica de cualquier átomo o de cualquier ion, vamos a usar la regla de Sarrus, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, en el PCA del 1-2014 dice lo siguiente: un postulante de la Facultad de Ingeniería en un momento de descanso escucha una emisora de radio que opera a una frecuencia de 100 MHz y empieza a recordar lo estudiado para el segundo parcial de la química. Dice, si un elemento Y es isoelectrónico con el elemento... perdón, esto... No se copia las fórmulas, ecuaciones, no se copian. Así que lo vamos a escribir ya. Era X 48 más 2. ¿Ya? Si no me equivoco, denme un momentito, lo voy a revisar. Sí, ya, eso era. ¿No? Y luego nos dice, si un elemento Y es isoelectrónico con el elemento X 48 más 2, ¿cómo determinaría si el elemento es representativo, gas noble, de transición o de transición interna? En ese instante escucha el tema de Marc Anthony, Vivir la vida, y en vez de responder la pregunta se pone a bailar y cantar. Colaboremos con el postulante ayudando a determinar: inciso A, la longitud de onda de la emisora; inciso B, el grupo, periodo y su ubicación en la tabla periódica, ¿no? Ok, vamos a resolverlo. ¿Qué datitos nos dan? Vean, nos dicen que tiene una frecuencia de 100 megahertz. ¿Listo? ¿Qué más? Ya, hasta el momento eso. Y nos pide la longitud de onda. ¿Qué ecuación les he mostrado, chicos, en el formulario? Acá está, ¿no? Vean, la velocidad de la luz es igual a la frecuencia. Tenemos la frecuencia por la longitud de onda. Y la velocidad de la luz es un datito conocido. Aquí está. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros segundo cuadrado. Por eso les digo, chicos, que esta parte simplemente es tener el formulario, ¿ya? Entonces vamos a decir velocidad de la luz, frecuencia por longitud de onda. Despejando la longitud de onda va a ser velocidad de la luz sobre la frecuencia, ¿no? La velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros segundo. Y la frecuencia, 100 megahertz, ¿no? 100, ese mega es 10 a la 6. Y hertz les había dicho que es 1 sobre segundo. Entonces aquí es 1 sobre segundo, sus unidades. Segundo con segundo se va. Y, a ver, vamos a... Sale 3, ¿no? 3 metros. ¿Listo? Tenían que ser en el inciso A. Vámonos al inciso B. El inciso B nos dice encontrar el grupo, periodo y su ubicación en la tabla periódica. Ok. Nos dice, necesitamos del elemento Y. Este elemento es isoelectrónico con X, que tiene, este es su número de protones y esta es su carguita, ¿no? Ok, ¿qué quiere decir? Que sean isoelectrónicos, que el número de electrones de Y es igual al número de electrones en X, ¿no? Ahora, ¿cuántos electrones tiene X? Bastante fácil, chicos, ¿ya? No es necesario ni que apliquen una fórmula. ¿Qué fórmula les dan? La carga es igual a número de protones menos número de electrones, ¿no? Pero algo más sencillito, que es conceptual. Cuando vean carguita positiva quiere decir que pierde electrones, ¿ya?
Cuando vean carguita negativa, quiere decir que gana. Entonces, en este caso, ven carita positiva, está perdiendo. Así que van a restar este número menos este. 48 menos 2 va a ser 46. Y pare de contar. Ahora, si quieren ustedes, despejan electrones va a venir acá, carga va a venir a restar, protones 48, la carga es más 2, 48 menos 2, 46. Lo mismo, ¿no? Pero más fácil. Si ven positivo, le restan. Si ven negativo, le suman a su número de protones. Muy bien, entonces tengo 46 electrones que tengo que hacer la configuración electrónica, ¿ya? Y chicos, ni siquiera es necesario trabajar con lo de arribita, ¿ya? Con esto ni siquiera es necesario, les voy a enseñar para que lo hagan súper rapidito. Es un memo técnico, ¿ya? Sí, sopa, Sofía da pena, ¿ya? Y se fue de paseo, es lo último, ¿no? Para el memo técnico. Entonces, sí, sopa, Sofía da pena. ¿Listo? A cada S le ponen un 2. 2. A cada P le ponen un 6. 6. A cada D le ponen un 10. 10. Y si hubiera un F le ponen 14. ¿Listo? Luego, ¿qué hacen? Cuentan todos estos hasta llegar a 46. Vemos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, y acá me pasé, ¿no? Sería, hasta aquí es 38, aquí 48. Ya yo no necesito 48, necesito 46, así que en el lugar de 10 le pongo un 8. Ya, listo. Ya tengo la configuración electrónica, me faltan los coeficientes. Vean esto. El nivel S empieza en 1, el nivel P empieza en 2, el nivel D empieza en, el orbital D empieza en 3, el orbital P empieza en 2, recién aparece, ¿no ve? En 1 no hay. Entonces, como S empieza en 1, le pones 1 acá y luego es correlativo, todos los S. 1, 2, este S es 3, este S es 4, este S es 5. P empieza en 2 y luego es correlativo. Este P es 2, este es 3, este es 4. Luego D empieza en 3 y este va a ser 4. Listo, ya tienes tu configuración electrónica. ¿Ya? Porque para que nosotros sepamos el grupo, periodo y la ubicación, necesitamos la configuración electrónica, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ahora, el grupo depende de en qué haya acabado tú. En qué haya acabado configuración. Y nos vamos a ir acá, por eso les puse la tablita, ¿no? ¿Ya? La tablita se divide en 4 cuadrantes. Esta primera parte, todos los que acaban en ese del 1A, se acaba en ese 2 al 2A. Todos estos se acaban en P2 en 4A, en P3 en 5A y así sucesivamente, ¿no? Y lo que está en el medio. ¿Listo? Ahora responde al grupo 8B. ¿Listo? Grupo 8B. Para saber el periodo se tienes que fijar el coeficiente más grandote. No importa que haya acabado en 4. Tienes que fijar el coeficiente que está en el periodo 5. Ahora lo quieres ubicar en la tabla periódica, te ubicas en el periodo 5. Aquí está. Periodo 5 de 8. El elemento debe ser seguramente hierro, cobalto, níquel. El níquel debe ser. ¿Listo?
¿Qué tienes que decir? ¿Qué elemento es transición? ¿No? Porque aquí están los metales, aquí están los no metales y aquí están los metales de transición. ¿Se entendido, chicos? Ya, súper. Ahora vean, esto ha entrado en el anterior semestre, ¿no? Dice lo siguiente: un átomo R que se encuentra en el quinto periodo donde se convierte en un ion R-1 sufre cambios de los cuales se necesitan conocer y calcular los 4 números cuánticos del electrón más externo, sabiendo que se encuentra en el grupo 1B. El número de masa cuando se encuentra como ion R-1. Es isoelectrónico con un elemento anfígeno que contiene, donde el átomo R contiene 74 neutrones. ¿Listo? Ok. A ver, ¿qué vamos a hacer? Dice, el átomo R se encuentra en el quinto periodo. ¿Y qué más? Sabiendo que se encuentra en el grupo 1B, ¿no? 1B. Ahora vean, nos vamos a ayudar de lo que hicimos hace ratito. Vean, en el periodo quinto tiene esta configuración, pero está en el grupo 8B. ¿Ya? Aquí está. Ahora tiene que estar en el grupo 1B, dice, ¿no? Tiene que estar en el grupo 1B. Y en el periodo quinto. Para que esté en el periodo 1B, su configuración tiene que acabar en D9. D9. Ok. Entonces, vamos a resolver. Su configuración la vamos a copiar como esta. 1s2, 2s2, 2p6, 2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d9. ¿Listo? Esa sería la configuración. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que debemos encontrar los 4 números cuánticos del electrón más externo. A ver, un átomo R que se encuentra en el quinto periodo donde se convierte en un ion R-1, ¿ya? En un ion. Ahora, aquí, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo, no, esta configuración es para el átomo neutro, pero nos está pidiendo los 4 números cuánticos para el ion, ¿ya? Esto es para el átomo neutro. Le vamos a poner solamente para R, ¿ya? Entonces, como es negativo, chicos, como es negativo, vean, ¿qué quiere decir que sea negativo? Habíamos dicho que se ha ganado un electrón. Entonces, la configuración para el ion va a ser todo lo mismo. Esto, hasta aquí, lo vamos a copiar. Aquí, todo es lo mismo. 5s2, 4d10. ¿Ya? ¿Qué es esto lo que nos interesa? ¿Ya? El resto se repite nada más. Nos pide los números cuánticos. Entonces necesitamos N, necesitamos L, necesitamos M y necesitamos S. N te indica el nivel de energía en el que ha terminado tu configuración. Ha acabado en 4 de 10, entonces solamente te enfocas en esto, ¿ya?
A diferencia de encontrar grupo, a ver, dice, ¿a qué se refiere cuando dice que se encuentra en el quinto periodo? Se refiere que tu configuración electrónica va a llegar hasta el 5, ¿sí? Hasta el 5. Entonces aquí hubiéramos continuado, ¿no? Hubiéramos dicho 5, no, aquí 5P6, luego viene 6S2, así, ¿no? Pero, ¿por qué nos hemos detenido aquí? Bien, a ver, esto lo voy a hacer rapidito, ¿ya? Sí, sopa, Sofía da pena, y se fue de paseo. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10, 6. Listo. Numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta ahí. Para P, 2, 3, 4, 5, 6. Para D, aquí tenemos, perdón, este sería 3, aquí sería 4, este sería 5. Para F, 4, ¿no? Bueno, más o menos sería así. Ahora vean, dice que tiene que estar en el grupo 1B. Para que esté en el grupo 1B, tiene que acabar en D9. ¿Ya, chicos? En D9. Ahora, tu configuración puede acabar en D9 y estar en el periodo 4, o puede acabar en D9 y estar en el periodo 5, o acabar en D9 y estar en el periodo 6. Ahora, ¿de qué depende? Si nos hubiera dicho, está en el grupo 1B, tiene que acabar en D9, ¿no? Y en el periodo 4. Entonces, tu configuración lo tenías que hacer hasta acá. Porque lo que te determina el grupo es el último, entonces tiene que acabar en D9. Aquí, de 10 le ponemos 9 nomás, ¿no ven? Y el que está antes es el número 4, y este te determina el periodo. Ahora nos ha dicho, C está en el grupo 1B y está en el periodo 5. Entonces, aquí tiene que acabar en D9 y el número más grandote hasta llegar a D9 es el 5. ¿Ya? Nos hubiera dicho también que está en el grupo 1B y acabar en el periodo 6. Entonces, aquí, ¿no? Aquí le pones, este va a ser, digamos, D9, periodo 1, grupo 1, coeficiente más grande. El coeficiente más grande es. ¿Sí? ¿Se ha entendido eso? Sí, Oxy, se entendió. Ya. Ahora, en este caso nos dice encontrar, chicos, números, los números cuánticos para el último electrón del ion, ¿no ve? Entonces, N, L, M y S. N, todos estos números cuánticos se refieren al último, a tu última configuración. Entonces, N es el coeficiente, el numerito grandote. Aquí entonces N vale 4. No importa que haya un 5 adelante. No, a nosotros nos interesa para los números cuánticos solamente la última configuración. ¿En qué acabas? Listo. L. L depende
si acaba en S, L vale 0, si acaba en P, L vale 1, si acaba en D, L vale 2 y si acaba en F, L vale 3. Entonces, L vale 2. M. Si tu configuración acaba en D, tienes que hacer el diagramita de cajas para 5 cajitas. ¿Ya? Aquí sería 1. A ver, me he hecho para más grandes. Ya. Entonces, aquí, ¿no ve? Para determinar M, tienes que hacer tu diagrama de cajas para 5 cajitas, porque acabó en D. Si acaba en S, solo una cajita. Si acaba en P, 3 cajitas. Si acaba en D, 5 cajitas. Ya, entonces, este era 2, ¿no? ¿Cuáles son los valores? En el centro es 0, a la derecha positivos, más 1, más 2, a la izquierda negativos, menos 1, menos 2. ¿Qué tienes que hacer? Llenamos todos estos electrones. Primero hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego todos hacia abajo, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿No? Entonces, entraron los 10 cabalitos, el M vale más 2. S, chicos, tienes que fijarte tu último electrón. El último quedó en la posición hacia abajo y en la cajita de más 2. S solo tiene 2 valores, más 1 medio y S vale menos 1 medio. Cuando tu electrón acaba con la flechita hacia arriba, vale más 1 medio. Cuando el electrón acaba con la flechita hacia abajo, vale menos 1 medio. Entonces esto vale menos 1 medio. Y estos serían los números cuánticos. Ahora, ¿qué dice acá? Dice, el número de masa cuando se encuentra como un ion R-1 es isoelectrónico con un elemento anfígeno, donde R contiene 74 neutrones. Cuando es isoelectrónico con un elemento anfígeno. Ok. ¿Dónde están los anfígenos, chicos? El grupo 7A son los halógenos, el grupo 6A son los anfígenos, ¿no? Entonces, seguramente tenemos que llegar hasta esta posición, ¿no? Hasta que P valga 4 en el periodo 5, ¿ya? Hasta que P valga 4 en el periodo 5. Ok. Vamos a utilizar esto. Vean, aquí estamos en 4P6, aquí es el periodo 5, 4 de 10, 5 P6, ¿no? Hasta acá. La configuración de ese elemento anfígeno va a ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3 de 10, 4P6, 5S2, 4 de 10, 5P4. ¿Ya? ¿Por qué es anfígeno? Porque acabó su configuración en el periodo, en el orbital P4. ¿No? Aquí está. Y todos los que acaben en P4 son anfígenos. Ahora, chicos, tampoco pueden decir, ¿no ve? Ya va a ser isoelectrónico con el oxígeno, ¿no? Es imposible, ¿no? Tiene que estar en el mismo nivel, ¿ya? Para que sea isoelectrónico, necesariamente para hacer una comparación, tendría que estar en el mismo nivel, ¿ya? Porque los que están en un nivel anterior, por ejemplo, en el nivel 4, son mucho más pequeños, o sea, tienen muchos menos electrones que los que están en el siguiente. Y los que están en el periodo 5 tienen menos electrones que los que están en el periodo 6. ¿Ya? Entonces, es por eso
que yo tome en cuenta que es un anfígeno que está en el mismo periodo, ¿no? En el periodo 5. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Contar, ¿no? Contar. Estos son 2, 4. Para poder encontrar el número de masa de R, nosotros tenemos neutrones. Entonces son 74. ¿Cuál es la formulita? A es igual a Z más número de neutrones. ¿Listo? Neutrones ya tengo, me falta Z, ¿ya? Z, ¿de dónde lo voy a conseguir? Dice que este R-1, bueno, así, ¿no? R-1 es isoelectrónico. Es isoelectrónico con este. Así que vamos a encontrar cuántos electrones tiene este elemento. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 49, 50, 51, 52. Entonces, tiene 52 electrones. ¿Ya? Ahora, para calcular, nosotros no queremos los electrones, queremos el número de protones, aplicamos la formulita. Carga va a ser igual a Z, o número de protones, menos el número de electrones. ¿Ya? Yo quiero Z, va a ser carga más el número de electrones. ¿Cuál es su carguita? Su carguita es menos 1. ¿Cuál es el número de electrones? Aquí más 52. Entonces Z vale 51. ¿Y listo? El número de masa va a ser 51 más 74. Y eso sería 525. ¿Sí? Ese entonces era su examen del anterior semestre. ¿Qué les ha parecido? ¿Podrían haberlo hecho este ejercicio, chicos? ¿Sí? ¿Sí, no ve? ¿O no? Ya. Sí, no, es manejar muy bien esto de los términos isoelectrónico, cuando es un isótopo, cuando es un isóbaro, cuando es un isócoro, ¿no? Entonces, isótopo, isóbaro, isótono es el otro, ¿no? No es isócoro. Ya, muy bien. Y cuando es isoelectrónico. Sobre todo este término lo vamos a ver bastante, ¿ya? Ok. Entonces, esto, de todos los exámenes que revisé, estos dos eran los que correspondían a configuración electrónica. Entonces, cuando vi que recientemente han metido esto, entonces puede ser que sea una pregunta también. Así que repasen nomás configuración, ¿ya? Repasen estos ejercicios, chicos. Ahora sí, vámonos a estado gaseoso. Muy bien, como les había dicho, ¿no? El estado gaseoso, ya, podemos usar las leyes empíricas, pero en todos los ejercicios que vi en todos los ejercicios que vi del PSA, se mezcla, ¿no? Puede decirse así, leyes empíricas con mezcla de gases. O en algunos casos ni siquiera tomamos en cuenta leyes empíricas, directamente hablamos de mezclas, ¿ya? Directamente. Vamos a tratar de resolver, siempre se los pongo por niveles, así que vamos a ir avanzando con esto, ¿ya?
Dice lo siguiente, este justo es del 1/2020. Dice lo siguiente, en una planta ubicada en la ciudad de La Paz, se prepara una mezcla gaseosa que contiene porcentaje volumétrico del 5% de butano y el resto es gas propino. ¿Sí? Se llena una garrafa de 40 decímetros cúbicos evacuada previamente con gas butano a la presión atmosférica. ¿Qué más? Nos pide calcular las libras del gas propino que debe añadirse para obtener la composición deseada si la temperatura se mantiene a 15 grados centígrados y también calcule la presión de la mezcla final. ¿Ves? Serían dos incisos acá. Ok. Ya. Bueno, vamos a dibujar mi garrafita, ya que ese va a ser el sistema. Ya. Ok. Dice que primero, en una planta ubicada en la ciudad de La Paz. Ok, aquí ya te está dando un dato, ¿no? La presión atmosférica es de 495 milímetros de mercurio. Se prepara una mezcla gaseosa que contiene un porcentaje volumétrico. Ok, el porcentaje volumen del 5%, esto para el butano, es del 5%. Y el resto es gas propino, ¿no? Dice que se llena una garrafa el volumen de esta garrafa es 40 decímetros cúbicos. Y un decímetro cúbico es lo mismo que un litro. Así que tenemos una garrafa de 40 litros. Ok. Esta garrafa ha sido llenada con gas butano, ¿no? Previamente nos dice a la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, la presión con la que se introduce el butano es la presión atmosférica, es decir, a 495 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ya. ¿Qué nos pide? Nos dice calcule las libras de gas propino que deben añadirse para obtener la composición deseada. Ok, me está pidiendo la masa de propino. Muy bien. ¿Qué les había dicho, chicos? ¿De qué vamos a partir? De esto. El porcentaje volumen es igual al porcentaje. Bueno. El porcentaje volumen entre 100, lo vamos a llamar así, va a ser igual a la fracción molar. ¿Ya? Ahora, si quieren, ustedes pueden ponerlo al revés, ¿ya? La fracción molar, porque la fracción molar tiene valores de 0 a 1, ¿no? Y el porcentaje volumétrico, como su nombre lo dice, es al tanto por ciento, es decir, tiene valores del 1 a 100. Entonces, no podemos hacer una comparación directa, ¿no? No podemos decir porcentaje volumétrico es igual a la fracción molar. Entonces, por eso lo estoy dividiendo entre 100, ¿ya? Esto, el porcentaje volumétrico. Esto nos va a servir mucho. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la definición de la fracción molar, en su formulario está, va a ser, si queremos saber del butano, este porcentaje volumétrico es para el butano, ¿verdad? Decimos fracción molar del butano, va a ser al número de moles de ese componente, número de moles del butano, sobre el número de moles totales. Pero el número de moles totales es la suma de los moles de todos los componentes. Vamos a poner butano y además vamos a poner propino, ¿no? Entonces va a ser número de moles del butano más número de moles del
propino. Y esto, yo el valor del porcentaje volumen, lo tengo, va a ser 5 sobre 100, ¿no? Ahora, número de moles del butano y del butano lo puedo calcular con estas condiciones porque además me dice que la temperatura se mantiene constante. Ok, aquí está la temperatura, 15 grados centígrados. Y aquí entra en juego, ¿no? La ecuación de estado. Les había dicho, si tenemos 3 de las variables, podemos conocer la cuarta. Listo, puedo hallar número de moles del butino y despejando voy a encontrar del butano, perdón, voy a encontrar del propino. Entonces, aquí la ecuación de estado va a ser presión del butano por volumen, va a ser igual a número de moles del butano por la constante por la temperatura. Necesitamos número de moles del butano. Presión del butano, 495 milímetros de mercurio. El volumen, 40 litros. Estos dos van a venir a dividir, ¿no? R va a ser 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre Kelvin mol. Por la temperatura está en grados centígrados. Lo tienes que convertir a grados Kelvin sumándole 273. Y así se vuelve Kelvin. Entonces, milímetros con milímetros, litro con litro, Kelvin con Kelvin, me queda número de moles del butano. ¿Ok? Vayan calculando esto, porfa, chicos, y voy a... Esta ecuación la voy a despejar. A ver cuánto nos sale. 1,10 moles. Ya no hay no hay otro decimal más. Así le sale enterito, 1,10. Cuando estén en estado gaseoso, traten de trabajar siempre con 3 decimales, ¿ya? Para que no les salga mucho error. A ver, un decimal más, porfa, chicos. .102. Gracias. 1,102. Ya, y despejando ya de esta ecuación, la ecuación 1, despejando número de moles del propino, viene siendo número de moles del butano, que es 1,102 por 100 entre 5 menos 1,102.
¿Cuánto nos sale esto? $20,93, gracias. 20,93 moles. Ahora, para saber la masa del propino, vamos a multiplicar el número de moles por su peso molecular. ¿Ya? Entonces va a ser 20,93 moles por el peso molecular. Esta es su formulita del propino, carbono 3, hidrógeno 4, entonces va a ser 3 por 12, 36, más 4, 40. ¿Ya? Unos 40 gramos por cada mol. Mol con mol se va, pero yo no lo necesito en gramos, lo necesito en libras. ¿Dónde está? Libras me pregunta, ¿no? Entonces un factor de conversión, 453,6 gramos hacen una libra. Finalmente, la masa del propino ok, 1,85 libras entonces, ¿no? 1,85 libras. Y esa sería la respuesta para el inciso A. Ahora, me dice que calcule la presión total de la mezcla final, ¿no? Esta presión atmosférica, chicos, o bueno, me dicen en La Paz, ¿no? Y me dice que el butano ingresa con esta presión, así que esta presión solamente es para el butano. Ya entonces ahora B, necesito hallar la presión final. Podría hallar de alguna manera la presión del propino y luego sumarla a la del butano y encontrar la presión final. Pero lo más fácil es aplicar esto, chicos. La ecuación de estado se aplica para un gas, se aplica para una mezcla de gases, también se aplica para el vapor, ¿ya? Pero para el vapor como componente. Entonces decimos lo siguiente: presión final por volumen final va a ser igual a número de moles finales por R y T. Despejando la presión final va a ser número de moles finales, va a ser la mezcla de los dos componentes, tanto del butano como de... Ya, perdón chicos, perdón, se ha salido, no sé por qué. Ya. A ver. Dame un momentito. ¿Todos han visto el link, chicos? He enviado el link y me dicen que no se ha visto. No sé. Ya. A ver. Bueno, ya.
Ok, entonces habíamos dicho que la presión final va a ser igual al número de moles finales, el número de moles del butano más el número de moles del propino, ¿verdad? Por eso lo he calculado así, 20,93 moles por R, que sería 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre Kelvin, mol, por la temperatura que es 15 más 273 Kelvin. Todo sobre el volumen viene a dividir. Ya como se ha mezclado en la garrafa, así que el volumen no cambia. Mol se va con mol, litro con litro y Kelvin con Kelvin. ¿Cuánto nos sale nuestra presión final? Ya, 9.898,54. 9.858,94. 9.898. 9.898,94, ¿no? Bueno, se aleja de la respuesta. La respuesta era 9.902. ¿Y esto porque seguramente hemos tenido algún error? Estamos arrastrando algún error, tal vez porque acá no hemos tomado, ¿no? 3 decimales, aquí solo hemos tomado 2, ¿ya? Puede ser que por eso se esté arrastrando un error. Por eso les digo, chicos, traten de trabajar siempre con 3 decimales, ¿ya? Siempre con 3. Ok. ¿Se entendió este ejercicio? Ya. Y vean, este era un PSA, ¿no? Este era el DISPE que han dado en el anterior semestre. Y no es nada complicado, chicos, ¿no? Muchas, y se los repito, algunas personas se asustan porque es un DISPE y tal vez es más feo que el prefacultativo. No, vean, aparte, nos ha salido cortito, solamente, ¿qué es lo que quiero que sepan? A identificar estas relaciones que están implícitas, ¿no? Por eso les puse en el formulario varias consideraciones, ¿ya? No se van a olvidar, el porcentaje volumen sobre 100 va a ser igual a la fracción molar, ¿ya? Muchos de los ejercicios se resuelven sabiendo utilizar fracción molar, sobre todo en mezclas, ¿ya? Sabiendo usar fracción molar nos va a sacar de muchos apuros. Vamos con el siguiente. Este es del 1/2019, cuando todavía era presencial. Dice lo siguiente: una mezcla de gases compuesta por metano y oxígeno. Ya, entonces nos vamos a dibujar. Siempre me dibujo un recipiente así. Ok, aquí esto tiene metano y tiene oxígeno. No le voy a poner como si añadiéramos, ¿ya? Es una mezcla que contiene metano y oxígeno. En las siguientes condiciones, nos dice. Su densidad es de 0,684 gramos litro. Nos está hablando de la mezcla, ¿ya? Densidad de la mezcla es igual a 0,684
84 gramos sobre litros. Ocupa un volumen de 1 metro cúbico. El recipiente entonces tiene 1 metro cúbico y eso es igual a 1000 litros. Se encuentra a una temperatura de 35 grados centígrados. 35 grados centígrados y está a una presión de 1 atmósfera. Esta es la presión de la mezcla, ¿no? Posteriormente se añade a la mezcla una cantidad de oxígeno. Luego de este procedimiento, la mezcla final resultante tiene las siguientes condiciones. Ok, a esta mezcla se añade oxígeno, no me dice en qué cantidades, pero las condiciones ahora van a cambiar. Ya, obviamente va a tener metano, sigue teniendo metano y oxígeno, pero el oxígeno ahora aquí vamos a llamar oxígeno inicial y aquí lo vamos a llamar oxígeno final porque había un oxígeno y le hemos añadido más oxígeno. ¿Listo? Tiene un nuevo volumen, le vamos a llamar volumen final de 0,83 metros cúbicos. La temperatura es de 57 grados centígrados. El peso molecular de la mezcla final, de esta nueva mezcla, es de 19,2 gramos mol. Y la presión del metano, la presión del metano en esta mezcla es de 1,2 atmósferas. ¿Qué nos pide? Para la mezcla inicial, calcular en gramos la masa del oxígeno y la masa del metano. ¿No? Eso es lo que me pide. Ok, vean que me da densidad, me da volumen, y siempre que yo tengo estos dos, ¿qué puedo calcular, chicos? Puedo calcular la masa, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer primero. Pero obviamente es la masa de la mezcla, ¿no? La masa de la mezcla. Entonces vamos a decir, masa de la mezcla inicial va a ser igual a la densidad de la mezcla inicial por el volumen de la mezcla inicial. Densidad de la mezcla, 0,684 gramos litro. El volumen, 1000 litros. Litros con litros se va y esto sale 684 gramos. Ok. Una vez hecho eso, ¿qué queremos calcular? Queremos calcular la masa de cada componente, ¿no? La masa del metano y la masa del oxígeno, ¿sí? Ahora, hay dos caminos para hacer esto. Uno de los caminos es con todas estas condiciones calcular peso molecular de la mezcla inicial, ¿no? Y teniendo eso, la fórmula del peso molecular y con la fracción molar. Ese es un camino. Otro camino, este camino se los voy a mostrar para la mezcla final, ¿ya? Otro camino, chicos, es hacer un balance. Es hacer un balance de materia. ¿Ya? Primero en masas. Puedes decir la masa del metano más la masa del oxígeno es igual a la masa de la mezcla inicial. Y este valor lo tenemos, ¿verdad? Otra vez, masa del metano más la masa del oxígeno va a ser igual a 684. Mi ecuación 1. Puedes hacer tu balance de materia en moles. El número de moles del metano más el número de moles del oxígeno va a ser igual al número de moles de la mezcla inicial. Ahora, ¿qué me falta?
Me falta calcular número de moles. Con estas condiciones, yo voy a calcular número de moles. Decimos presión inicial por volumen inicial es número de moles inicial por RT. Despejando número de moles, vamos a tener la presión es de 1 atmósfera, el volumen mililitros, la constante 0,082 atmósferas por litro, Kelvin mol. Esto tal vez ya no se está viendo. Por la temperatura 35 más 273, todo es grados Kelvin. Atmósfera se va con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin. ¿Cuánto nos sale? Gracias. 39,59 moles. ¿Listo? Tu balance en moles ahora va a ser número de moles del metano más número de moles del oxígeno es igual a 39,59. 59,4. Gracias. Ahora, pero yo no tengo moles, así que esto lo puedo representar como masa del metano. El número de moles es la masa sobre el peso molecular, más masa del oxígeno sobre el peso molecular. 39,594. Luego, esto lo divido entre el peso molecular, 16, masa del oxígeno entre su peso molecular, 32, va a ser igual a 39,594. Y así tengo la ecuación 2. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya, ahora vamos a escribir aquí, resolviendo el sistema. Es ustedes, porfa, lo resuelven. Y me dictan los resultados, ¿ya? Eso con su calculadora, ¿no ve? Vayan a su calculadora, vayan a Mode Setup, ¿sí? Lo ponen el número 5, que es ecuaciones, luego el número 1, y ahí ponen su sistema, ¿no? Ponen 684. Y aquí y en la segunda ecuación, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 39,594. Y les va a salir los valores.
A ver. $583,01. Ya. Y 100,9992, ¿no? 100,9992 gramos. Y el otro es 583,01 gramos. ¿Listo? Esta sería la respuesta para el inciso A. Muy bien. ¿Qué nos dice el inciso B? El inciso B nos dice, para la mezcla final, calcular la presión del oxígeno dentro de la mezcla, ¿no? Y vean, para el estado final, aquí le vamos a poner inicial, y este es el estado final. Veamos qué condiciones nos dan. Nos dan el volumen, nos dan la temperatura y nos dan el peso molecular de la mezcla. Ahora, ¿qué podríamos hacer bueno, podríamos tratar de hallar, lo que tenemos que hallar, nos piden la presión del oxígeno, ¿no ven? La presión del oxígeno nos piden. Muy bien. Podríamos ir por acá, digamos. Si nosotros hallamos la presión total es la presión del metano más la presión del oxígeno. Como ya tenemos presión del oxígeno, presión del metano, y calculamos de alguna manera la presión total, podemos hallar la presión del oxígeno, ¿no? Eso por un lado. Ahora, con el volumen y con la temperatura y con el peso molecular podemos hacer algo así, ¿ya? Pero tendríamos que de alguna manera saber la densidad en el estado final y no, todo un problema. Vamos a hacer por otro camino. Para B necesitamos presión del oxígeno. Como nos dan peso molecular, chicos, de la mezcla final, ahí sacan su formulario. El peso molecular promedio o peso molecular de la mezcla va a ser igual a la fracción molar de un componente del metano por su peso molecular, más la fracción molar del oxígeno por su peso molecular. ¿Ya? Esto y esto lo sabemos. Aquí vamos a reemplazar 19,2, fracción molar yo no conozco, fracción molar del metano, peso molecular 16 más fracción molar del oxígeno no conozco por peso molecular 32. Ecuación 1. ¿Cuál va a ser su ecuación 2? Facilito, ¿no? Suma de fracciones molares siempre nos da 1. Y esa es su ecuación 2. Ahora resuelvan el sistema y me dicen el valor que les salen de las fracciones.
Ya, del metano 0,8, del oxígeno 0,2. Muchas gracias. 0,8 del oxígeno 0,2. Súper. Teniendo esto, chicos, ya podemos nosotros calcular la presión final, la presión del sistema, ¿cómo? Aplicando fracción molar. Fracción molar del metano es igual, es número de moles del metano sobre número de moles totales, ¿verdad? Pero esta relación también se puede hacer con presiones. Presión del metano sobre presión final. Despejando presión final, vamos a decir que la presión del metano es 1,2 atmósferas y su fracción molar, presión final viene a multiplicar, fracción viene a dividir, 0,8. Ahora, 1,2 entre 0,8, 1,5 atmósferas. Y listo. Ahora aplicamos ley de Dalton, lo que les decía, ¿no? Esta es presión final total, ¿no? Presión final va a ser igual a la presión del metano más la presión del oxígeno, despejando presión del oxígeno, va a ser 1,5 atmósferas menos 1,2 atmósferas, y eso hace 0,3 atmósferas. Y esa sería la respuesta. Y vean que para este inciso no ha sido necesario utilizar el volumen ni la temperatura. Claro, si seguías otro camino mucho más largo, que era encontrar número de moles, ¿no? Tenías que usar volumen y temperatura, pero ¿han visto? Si nos dan el peso molecular de la mezcla, chicos, usen estas dos herramientas, porque esto ya lo conocen, ¿verdad? La sumatoria de las fracciones molares siempre es 1. Y si ustedes tienen el peso molecular promedio, lo pueden poner en función de sus fracciones molares, porque el peso molecular tú los vas a conocer de todos tus componentes, con excepción de que te digan que es un compuesto gaseoso X, digamos, y ahí no conoces el peso molecular. Ok, ahí vas a tener otra incógnita. Pero si no es así, si son compuestos conocidos, entonces, vean, se ha formado solamente un sistema de ecuaciones y facilito. ¿Sí? ¿Se ha entendido, chicos, este ejercicio? A ver, Cristian, ¿qué pasó? ¿Tienes alguna duda? ¿Ah? Ya, bueno, no entiendo. Ok, ya. Bueno, yo sí, si se pierden en algún paso de la resolución, me interrumpe y les voy a explicar de nuevo, ¿ya? La idea es que no se pierdan en ningún paso de la resolución, ¿ya? Para que vayan conmigo y para que vayan entendiendo cómo manejar las ecuaciones. ¿Sí, chicos? Ahora, si ustedes querían, por ejemplo, para el inciso 1, podrían usar esta fórmula, porque también nos da peso molecular. ¿Dónde está? Ah, no, aquí no nos da peso molecular, no. Sí, pero lo podíamos hallar con la densidad, volumen, temperatura y presión, podíamos hallar peso molecular de la mezcla. ¿Ya? Y hacer algo parecido. Ok. Ok, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a otro ejercicio, ya que también son mezcla de gases.
Dice lo siguiente, un día a 20 grados centígrados en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería en un matraz de 2,5 litros. Ok. Ya, vamos a ir dibujándonos. Primero dibujamos el matracito. Ya. Ya dice, y vamos a ir vamos leyendo, ¿ya? Un día en la Facultad de Ingeniería. La temperatura es 20 grados centígrados y por algo me da la presión, ¿no? La Facultad de Ingeniería está en La Paz, presión 495 milímetros de mercurio. El volumen en el matraz dice que tiene un volumen de 2,5 litros, se tiene 33,1 gramos de yodo sólido. Esto es 33,1 gramos de yodo sólido. Muy bien. A continuación se le agrega nitrógeno que se encontraba. Ok, aquí se le va a añadir. Se le añade, dice, nitrógeno, ¿no? Que se encontraba a una temperatura de 20 grados centígrados y a una presión de 495 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, entonces, rápidamente se le está añadiendo este gas a nuestro matraz. También se añade vapor de agua que se encontraba inicialmente en un recipiente donde la presión manométrica es de 23 psi a 68 Fahrenheit. Ok. Entonces, aquí también ya, bueno, lo vamos a hacer así. Aquí también se añade vapor de agua, pero este vapor de agua se encontraba en un recipiente, ¿no? A ciertas condiciones. Ya se añade agua. Primero, el volumen de vapor de agua que se añade es de 1 litro. Que nos dice la presión manométrica en este recipiente, la presión manométrica es de 23 psi y estaba a una temperatura de 68 Fahrenheit. Se cierra el matraz herméticamente y se calienta hasta 200 grados centígrados. Ok. Entonces, una vez mezclado los 3 componentes, ¿sí? Este matraz se cierra herméticamente, dice, ¿no? Y se calienta hasta que la temperatura llega a 200 grados centígrados, temperatura a la que el yodo se vuelve gas. Considere el volumen del yodo sólido despreciable, calcular la presión de la mezcla final del calentamiento en milímetros de mercurio. Aquí la presión de la mezcla final. ¿Qué tengo que resaltar, chicos, de acá? Dice, a esta temperatura, el yodo se vuelve gaseoso. Entonces, el yodo que era sólido se vuelve a yodo molecular y así está en estado gaseoso. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante para que nosotros podamos hallar el peso molecular. Porque si solo hallamos el peso molecular como yodo, nos vamos a tener un error. Nos pide la presión de la mezcla al final del calentamiento en milímetros de mercurio. Ok. Entonces, nos da la temperatura. ¿Qué más puedo deducir? Este matraz, o sea, se ha añadido el nitrógeno, se ha añadido el agua, acá estaba el yodo y el yodo se ha vuelto gas. Todo está en el mismo matraz.
Ya, entonces vamos a considerar volumen rígido, o sea, es un recipiente que no ha cambiado de volumen, así que tenemos que el volumen al final también va a ser de 2,5 litros, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que hallar la presión final. ¿Y cómo vamos a hallar la presión final? Con la ecuación de estado, no hay otro modo. La presión final va a ser igual a número de moles finales por RT sobre volumen final, ¿no? Tenemos temperatura, tenemos volumen, la constante la conocemos. Debemos de alguna manera hallar el número de moles finales. ¿Y cómo hallamos el número de moles finales? Con balance de materia, chicos, en moles. El número de moles finales va a ser el número de moles del nitrógeno más el número de moles del agua que se ha añadido, más el número de moles del yodo gaseoso. ¿Listo? Y nada más. A ver, lo podemos hacer acá directamente, reemplazando todo esto. Lo podemos hacer en esta ecuación. O si quieren, ustedes uno por uno lo pueden hallar, no hay ningún problema. Vamos a decir lo siguiente, número de moles final. Para hallar número de moles del nitrógeno, va a ser igual a la presión del nitrógeno por el volumen del nitrógeno sobre R y T, ¿no? T del nitrógeno. Ok. Más. Número de moles del agua va a ser presión del agua por volumen del agua por R y por la temperatura a la que estaba el vapor de agua. Que lo tenemos, ¿no? Tenemos el volumen, tenemos aquí, pero vean, vamos a hacer una consideración. Aquí es presión manométrica. Pero ya, vamos a arreglar esto. Y tenemos la temperatura, que lo tenemos que volver a Kelvin. Número de moles del yodo. Para el yodo tenemos la masa, ¿sí? Y dice que en este instante el yodo se ha vuelto gaseoso. Entonces, el número de moles lo puedo poner en función de su masa. Masa del yodo sobre peso molecular del yodo gaseoso. ¿Listo? Por eso era importante entender esto, que el yodo de estado sólido se ha convertido en yodo en estado gaseoso. Y todos los gases, todos los halógenos, chicos, siempre van a estar en estado gaseoso, cloro gaseoso, bromo gaseoso, flúor gaseoso, yodo gaseoso, ¿no? Ok, ahora vamos reemplazando datitos. El número de moles finales, la presión del nitrógeno, 495 milímetros de mercurio, volumen, el nitrógeno se introduce en el matraz, ¿no? Entonces va a adquirir 2,5 litros, ¿no? Porque también están las mismas condiciones de presión y temperatura, así que vamos a tomar en cuenta ese volumen. R, como está en milímetros de mercurio, 62,4 por la temperatura 20 más 273, esto hace 293 Kelvin, ¿no? Lo mismo, y 293 más. Presión del agua. Ok, aquí nos dice que es una presión manométrica y primero está en PSI, así que esos PSI los vamos a convertir a milímetros de mercurio. 14,7 PSI hay en 760 milímetros de mercurio. PSI se va con PSI. Y luego tengo que hallar el volumen del estado gaseoso del vapor. ¿Ya? Entonces esto va a ser presión del gas, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Cuándo nos sale esto, chicos, esta conversión?
1189,115. Gracias. 1189,115. Ahora eso súmenle a 495 y así vamos a tener la presión de vapor del agua. O la presión del agua en estado gaseoso. A ver, me dicen 1684, gracias, 1684,115 milímetros de mercurio esto, ¿verdad? En milímetros de mercurio está esto. Ok, entonces aquí 1684,115, volumen del agua es 1 litro. Ay, no, estamos haciendo sin unidades, ¿verdad? Ya. R va a ser, como está en milímetros de mercurio, 62,4. La temperatura, 68 Fahrenheit. Va a ser Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a Kelvin menos 273 sobre 5, ¿no? Despejando va a ser Kelvin 5 Fahrenheit menos 32, 68 menos 32 entre 9 más 273. Así convierten de grados Fahrenheit a Kelvin. $293, gracias. ¿Están seguros, chicos? Ya, sí, está bien. 293. ¿Listo? Más la masa del yodo, 33,1 gramos, sobre el peso molecular del yodo, si no me equivoco, 127 del yodo. Su peso atómico, así que su peso molecular sería 254, ¿no ven? Todo esto nos va a dar en moles. A ver, ¿alguien tiene 0,290? Ya estoy. 0,290 moles. ¡Listo! Entonces aquí ya lo podemos resolver, ¿verdad? 0,290 moles por R tiene que estar en milímetros de mercurio, me dice. Entonces va a ser 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre Kelvin mol por la temperatura 200 más 273, esto va a ser 473 Kelvin. Y lo vamos a hacer directo. 473 Kelvin, todo sobre 2,5 litros. Mol se va con mol, Kelvin con Kelvin, litro con litro.
Ok, 3.423,73. 3.423,73. A ver, estoy bien. 3.423,76, perdón. 76 milímetros de mercurio, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta para el inciso A. Ahora, ¿qué nos piden? El inciso B nos dice la masa de la mezcla final en gramos. Ok. Para el inciso B me pide la masa de la mezcla final. Y esto tiene que estar en gramos. Entonces tenemos que hacer un balance nuevamente de materia, ¿no? Pero ahora en masa. Va a ser masa final, va a ser igual a la masa del nitrógeno, más la masa de vapor de agua, más la masa de yodo gaseoso. ¿No? Bastante parecido a esto, solo que lo vamos a poner ahora en función de la ecuación de estado lo voy a poner en función de masa, que simplemente acá vendría a multiplicar el peso molecular. Ya, entonces aquí va a ser presión del nitrógeno por el volumen del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno sobre RT más la presión del agua por el volumen del agua por el peso molecular del agua sobre RT más la masa del yodo que yo lo tengo, lo dejo como masa de yodo. Reemplazando datitos, acá ya lo tengo, chicos, lo voy a reemplazar así. 495 por 2,5, que sería el volumen, por el peso molecular del nitrógeno, 28 gramos mol, ¿no? RT sería 62,4 por 293, más. Aquí la presión sería 1684,115 por 1 por su peso molecular 18. Y acá se mantiene 62,4 por 293. Y la masa del yodo es 33,1. Todo esto me va a dar un resultado en gramos. Ok, tenemos que es 36,65 gramos. Muchas gracias. 36,65 gramos, entonces sería la mezcla final. Súper, súper Daisy Pamela. Ok, chicos, entonces esto es... ¿Se entendió este ejercicio? Súper, súper, chicos. Bueno, por ahora ya no nos queda más tiempo. Quería hacer gases húmedos, pero bueno, esto lo vamos a dejar entonces para la siguiente clase. Netamente vamos a hacer gases húmedos y si nos alcanza tiempo ese día, vamos a hacer ya entrando a balance de materia. ¿Verdad? Balance de materia, vamos a empezar como estamos hablando de gases, lo vamos a conjugar con la ley de Amagat, ¿sí? De los volúmenes.
Entonces, ¿se acuerdan, no? Que tienen que entre en un reactorcito, un gas, un hidrocarburo, se quema y así cosas. A ver, Nice, le podría presentar súper Daisy. O sea, si chicos están haciendo sus prácticas y me las quieren enviar y quieren que se los revise, feliz, ¿ya? Yo feliz porque este curso se está haciendo para eso, ¿no? Para que ustedes aprovechen y para que se tengan buenos resultados, ¿no? O sea, que todos los que están acá ingresen, y esa es la idea de que pasen clase, de todo esto, de que pregunten, hagan sus tareitas, porque todas las guías, chicos, por eso les he puesto fechas, son de exámenes pasados, ¿ya? Entonces, no estamos haciendo ejercicios así, digamos, complicadísimos, ¿no? Pero tampoco estamos haciendo ejercicios fáciles, estamos haciendo ejercicios del nivel de dispensación que entra, ¿ya? ¿Sí, chicos? Entonces, gases húmedos lo vamos a dejar para el día lunes. Para los que recién se están, para los que recién tal vez esta es su primera clase, puede ser. La siguiente semana vamos a pasar el lunes, el miércoles y el viernes. ¿No ven? Nos hemos quedado en este mismo horario de 4 a 6. Ahora, si en alguna clase de la siguiente semana nos toca quedarnos una media horita más, nos quedamos, por mí no hay ningún problema, pero eso depende de ustedes, ¿no? Les había dicho, todo esto depende de ustedes, ¿ya? Y nada, ¿no? Vamos a seguir resolviendo ejercicios, resolviendo sus dudas. Ya, chicos, por favor, hagan preguntas, me hacen sentir solita. Bueno, aquí ya estoy sola, ¿no? Pero me hacen sentir más sola. Ya, no se preocupen, les voy a volver a pasar las prácticas al grupo y también junto con estos apuntes, ¿ya? De hoy día. Háganse imprimir el formulario para que lo tengan a la mano, ¿ya? Sé que está mal, tal vez no, pero en el PSA lo que menos van a tener es tiempo, así que si tienen, digamos, a la mano el formulario, las formulitas y no se les hace complicado, entonces ténganlo, ¿ya? Listo, pues chicos, que les vaya muy bien. Entonces, feliz fin de semana. Nos vemos lunes a las 4. Chao, chicos. Chao, Oxy, muchas gracias.